Hola a todos, qué gusto estar aquí para adentrarnos en un análisis interesantísimo. Hoy vamos a desglosar un documento legal histórico, literalmente un antes y un después en el derecho de familia en el Perú, la sentencia del tercer pleno casatorio civil. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque no se trata solo de hablar de códigos fríos o leyes aburridas, ¿qué va? Se trata de entender cómo diablos hace el Estado para manejar el fin de un matrimonio y, lo más importante, cómo protege a quienes resultan más vulnerables. Imagínense esto por un segundo. ¿Quién protege realmente al cónyuge que es abandonado? Es una pregunta durísima, ¿verdad? Y la respuesta nos obliga a mirar mucho más allá de lo que dice un papel. Entrar al mundo del derecho de familia es, básicamente, lidiar con las realidades más crudas, complejas y a veces dolorosas de las relaciones humanas. Cuando un proyecto de vida en pareja se hace pedazos de un lado para el otro, el sistema judicial tiene el tremendo reto de impartir una justicia real, material, y no solo marcar casillas en un formulario. Sección 1. El caso René y Catalina. A ver, para entender cómo llegamos a este gigantesco precedente nacional, primero tenemos que conocer el conflicto, la historia súper personal que encendió la chispa de todo esto. Todo empieza en 1989. René y Catalina se casan y llegan a tener 4 hijos. Todo bien hasta ahí, pero luego, en 1997, pasa algo decisivo. La pareja se separa físicamente. Pasan los años, de hecho, pasa más de una década entera, y recién en el año 2009, un juez emite la sentencia de divorcio en primera instancia. Es súper importante tener en cuenta esta línea de tiempo, porque nos muestra que hubo más de 10 años donde esta familia vivió en un absoluto limbo emocional y legal. Y justo aquí es donde entra la primera gran palabra clave de nuestro análisis: la separación de hecho. Básicamente esto ocurre cuando una pareja deja de vivir bajo el mismo techo. Dejan de hacer vida en común, pero sin firmar un solo papel de divorcio. O sea, el vínculo legal sigue ahí, intacto. Y el detalle crucial es que René usó exactamente esta separación tan larga como su argumento principal ante los tribunales para decir: ya fue suficiente, quiero el divorcio. Pero el asunto se complica muchísimo. René pide el divorcio basándose en todos esos años separados, de acuerdo, pero Catalina no se queda de brazos cruzados. Ella contesta la demanda e introduce nuestra segunda palabra clave del documento. Presenta una reconvención. En lenguaje sencillo, lanza una contrademanda. Catalina le dice al juez que ella fue quien apoyó económicamente a René en sus estudios, que sufrió el abandono total del hogar, y por si fuera poco, presenta certificados médicos demostrando episodios de violencia física por parte de él. Pasamos a la sección 2, el conflicto de la indemnización. Con esta contrademanda, las reglas del juego cambian por completo y nos metemos en la parte financiera y emocional. Fíjense en cómo reaccionaron los tribunales. Tanto el juez de primera instancia como la Corte de segunda instancia estuvieron de acuerdo en los hechos fundamentales. Ambos dijeron: sí, procedemos con el divorcio. Pero lo verdaderamente clave aquí es que ambos le dieron la razón a la contrademanda de Catalina. Reconocieron, sin dudarlo, que ella tenía todo el derecho a recibir una indemnización por todos los daños que le causó la ruptura y la actitud de su expareja. ¿Y de cuánta plata estamos hablando exactamente? Pues, de 10,000 soles. Esa es la suma que la Corte ordenó que René le pagara a Catalina. Y mencionar este número es vital, porque de repente toda esta batalla abstracta de abogados se convierte en una consecuencia financiera real y tangible. Sin embargo, para que un juez ordene pagar esto, tiene que haber un fundamento sólido, ¿verdad? Pues ese fundamento es nuestra siguiente gran palabra clave: el daño moral. Ojo, que aquí no lo están compensando a Catalina facturas atrasadas o recibos de luz. El sistema reconoció el daño inmaterial. Esos 10,000 soles fueron específicamente para intentar compensar todo el desgaste emocional, la angustia y literalmente la frustración de su proyecto de vida tras haber sido abandonada y tener que criar a 4 hijos sola. Y para poder otorgar legalmente ese dinero por daño moral, la justicia tuvo que etiquetar a Catalina con otro término, otra palabra clave súper fundamental del caso: el cónyuge perjudicado. La Corte la identificó de esta manera porque quedó clarísimo que ella no provocó la separación, y por el contrario, fue quien se llevó la peor parte cumpliendo con todas las obligaciones familiares. Sección 3. El problema legal nacional. Hasta este punto ustedes se preguntarán: bueno, un caso de familia que se resuelve en la Corte, ¿qué tiene de especial? Pues que este caso en particular destapó una verdadera crisis a nivel país. Resulta que cuando este pleito llega a la Corte Suprema, los magistrados se dan cuenta de una realidad preocupante: no había ningún tipo de consenso en el país. Los jueces de tribunales inferiores estaban emitiendo sentencias totalmente contradictorias. Nadie se ponía de acuerdo sobre cómo identificar al famoso cónyuge perjudicado ni sobre cuándo correspondía dar una indemnización.
Básicamente, la aplicación del famoso artículo 345A era un caos total. Imagínense esto. Un juez en una ciudad decidía dar una indemnización de oficio para proteger a alguien y otro juez, con un caso idéntico en otra ciudad, decía que no procedía. Era una lotería. Entonces, cuando René presenta su último recurso, su casación, para intentar librarse de pagar los 10,000 soles, la Corte Suprema dice, hasta aquí llegamos, tenemos que poner orden y crear una regla unificada para todos. Llegamos a la sección 4, Justicia Familiar y Flexibilidad, y aquí es donde la Corte Suprema saca una solución jurídica que es brillante. Aquí vemos un choque de dos mundos legales. Por un lado, tenemos a la vieja escuela, el llamado principio de congruencia, que es súper estricto. Es la idea de que el juez es un árbitro mudo que solo puede opinar sobre lo que los abogados piden explícitamente en el papel. Si no lo pides, no te lo dan. Pero por otro lado, la Corte decide impulsar una mirada más protectora y moderna, la flexibilización, un enfoque donde el juez tiene el poder de intervenir y proteger a la parte vulnerable, incluso si su abogado se olvidó de pedirlo. Y esta es por mucho una de las palabras clave más importantes de todo nuestro análisis, la flexibilización procesal. Con esto, la Corte Suprema dejó clarísimo que los problemas de familia no se pueden tratar como si fueran pleitos por contratos de negocios. Las reglas procesales no pueden convertirse en una camisa de fuerza que le impida al juez ver el sufrimiento real o la desigualdad que existe dentro de una familia. Pero, ¿de dónde saca el juez este superpoder para intervenir? Pues de los mismos principios del Estado democrático y social de derecho. O sea, el Estado tiene la obligación absoluta de proteger a la familia como base de la sociedad, promover la igualdad real y poner siempre la protección de los más débiles por encima de cualquier formalidad rígida de los juzgados. Sección 5. El precedente vinculante. Con todos estos principios sobre la mesa, veamos cómo se resolvió todo finalmente. Al final del día, la Corte Suprema le cierra las puertas a la apelación de René. Se declara infundada y se asegura, de forma definitiva, que Catalina reciba esos 10,000 soles. Pero el impacto real de este caso es que esta sentencia se transformó en un precedente vinculante, que es nuestra última gran palabra clave. Significa que desde ese momento histórico, absolutamente todos los jueces en todo el país están obligados a seguir estas mismas reglas para proteger a las familias. Y escuchen esta frase, que está sacada de la misma sentencia y es simplemente brutal. La Constitución política impone al Estado y a la comunidad el deber de brindar una especial protección a la familia y al matrimonio. Esto lo resume todo. El objetivo final de la justicia no es seguir reglas burocráticas a ciegas, sino proteger a la gente cuando su mundo se viene abajo. Para ir cerrando, les dejo esta tremenda pregunta flotando. ¿Cómo transformará esta flexibilidad procesal el futuro de las familias en el país? Estamos hablando de un precedente que sigue vivo, moldeando cómo los ciudadanos de a pie encuentran equidad en los momentos más oscuros de sus vidas personales. Ha sido espectacular repasar este caso y todas estas palabras clave con ustedes. Porque la justicia puede parecer enredada, pero entender cómo funciona nos da poder. Nos vemos en el próximo análisis.